Así que hoy el que está a cargo de la meditación es Yuri Gerí, que es un hermano que desde los inicios de Christus Vincit, desde el mismo año 98, comenzó con nosotros toda esta aventura. Así que le damos un fuerte aplauso virtual para empezar. Antes el padre Víctor hará la oración de vida. ¿Empiezo, Héctor? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites estar reunidos como hermanos y prepararnos juntos como comunidad para la gran Semana del Amor, la semana donde tú nos muestras realmente cuánto nos amas y de una manera concreta, y también el triunfo de tu resurrección. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y de manera particular acompañe a Yuri para que él pueda hablar lo que tú quieras que él nos transmita, y danos apertura de corazón, de mente, para que podamos captar el mensaje que tú has preparado para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Muy bien. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que se tomen estos ratos para compartir juntos un tiempo de meditación, un tiempo de encuentro con nuestro Señor Jesús. El Evangelio del siguiente domingo voy a leerlo y a partir de ahí vamos a dar una breve reflexión que seguramente ustedes también lo han hecho antes, pero esto es bueno hacerlo entre hermanos, lo cual alegra mucho el alma, ¿no? Nos plantea el Evangelio de Juan 12. Dice, había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús les respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde. El que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vamos a poner en situación. Nos estamos acercando, es la entrada, lo que el Evangelio que nos plantea, ese momento donde Jesús entra a Jerusalén
y la gente lo recibe con palmas. Es un momento de triunfo, parecería, ¿no? Es un momento donde Jesús ha expuesto todo su poder, toda su grandeza, y están todos en Jerusalén, camino a Jerusalén, y en Jerusalén hay mucha gente, hay judíos de muchos lugares, digamos, pero su fama ha llegado a todos lados. Su fama ha llegado a muchos lados, a todos lados. El mensaje de Jesús resulta raro, porque el mensaje de Jesús es dirigido a los suyos, al pueblo israelita. Lo repite, pero no lo entienden. Él trata de explicarles, de ser claro con ellos. A él siguen viniendo, por él, a Jesús, siguen viniendo de muchos lugares, como estos griegos, como tenía fama de milagrero Jesús, que hacía milagros, que tenía poder. Estos griegos que estaban en Jerusalén tratan de encontrar la forma de ver y entablar conversación con el maestro, aprovechando seguramente su estadía ahí en Jerusalén. Ante esta situación, Jesús responde, reacciona. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. No, parece que no tuviera nada que ver con el favor que le están pidiendo. Es como una voz de cansancio, como una voz de hartazgo, como una voz que diciendo, despierta, tonto. ¿Qué me vienes a pedir a conocerme cuando hay un mensaje tan profundo que vengo a traerte? Es como una reacción de Jesús. En ningún momento le responde a Felipe ni a Andrés, tráemelos, vamos a ver qué hacemos. No, no, no. Hay como una respuesta de Jesús a otra altura, a otro nivel, digamos, a otra profundidad. Estamos frente a un Jesús que reacciona ante la no reacción de aquellos que tiene al frente, que lo tienen al frente y no son capaces de entender. El Mesías, el Salvador, la promesa a este pueblo judío está frente a ellos. Sin embargo, no se siguen llevando por los milagros. Se sigue llevando este pueblo judío y no ve, ¿no? La promesa del Mesías está siendo cumplida. Dios, que hizo un pacto con ellos, con ese pueblo, está cumpliendo, ¿no? Pero el pueblo, la gente, no está conforme con sus términos. No está conforme con las formas que está planteando Jesús. Hasta ahora le siguen pidiendo milagros, le siguen poniendo las palmas, no entienden. El corazón de ese pueblo elegido está duro y está tratando todavía de encontrar o entablar conversación con Jesús en otros términos. Términos que Jesús ya no está dispuesto, digamos, a esperar. Por eso le dice que la cosa ya está tan avanzada. El camino es todo. Estamos en este momento, hermanos, en un pueblo que está a punto de cometer su segundo pecado original, digamos. Su primer pecado original fue allá atrás, con Adán y Eva, y están a punto de cometer su segundo pecado, de cerrarle la puerta a la salvación por segunda vez. Ya los primeros padres le han cerrado la puerta. Y estamos ante ese pueblo elegido que está a punto de cerrarle por segunda vez la puerta de la salvación a Dios. No entiende. El pueblo judío no quiere el negocio en estos términos. Y por eso
he titulado este momento, este momento, esta reflexión como un negocio inteligente. Jesús exhorta oficialmente a su pueblo. Oficialmente Jesús viene a exhortar, a llamar, a convocar a su pueblo, al pueblo judío, a su pueblo elegido. Con ellos tiene un acuerdo. Con ellos tiene un pacto. El no aceptarlo, el no aceptar este pacto nuevo, ha cambiado la historia de la humanidad desde la raíz. Un pacto, una fe que había elevado a un pueblo como un pueblo elegido, que le había permitido ese pacto ser a ese pueblo distinto, con otras reglas, con otra dignidad, pero que cuando llegó el momento de la luz, que estaba tocando a su puerta, no la reconocieron, no vieron su luz, estaban ciegos. Pues esa fe, ese pacto, de allá antaño, de años anteriores, de los padres, de sus padres y de sus abuelos, esa fe estaba adormecida. Ese pacto estaba adormecido. Ese pacto era de baúl, de los recuerdos, de los abuelos. No era de la experiencia. Habían quedado en los ritos, en los cumplimientos. Ese pacto ya no los conmovía. Estaban llenos, ese pueblo estaba lleno de rituales, de ritos. Es por eso que Jesús grita. Por eso que Jesús ha llegado la hora, dice. Ha llegado la hora, dijo el hombre. Ha llegado la hora y no entienden. Ese pacto con su antiguo pueblo, ese pacto ya no llega al corazón de los hombres. Han transformado al pueblo elegido, han transformado al pueblo elegido en un pueblo muerto. Las hazañas de este pueblo, de un pueblo con fe, con fe en Dios, ha quedado en recuerdo de los antiguos. Este pueblo está lleno, está empachado, está conforme con lo que hicieron sus padres. El pueblo ha perdido la mirada espiritual, ha perdido la mirada de la misión. El pueblo ha perdido la mirada de los elegidos, ha perdido la mirada del misionero, ha perdido la mirada del enamorado, ha perdido la mirada de aquel esclavo que está atento al movimiento de la mano del amo. Ha perdido algo que se necesita. Ha perdido ser necesitado. Se preocupa este pueblo por lo político, se preocupa por lo social, se preocupa por los impuestos, se preocupa por lo secundario. Ha perdido su ser, ha perdido su personalidad, ha perdido su ser elegido, ha perdido ser pueblo de Dios. Vino Cristo y el pueblo no estaba preparado. Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, está entre ellos y les plantea otras perspectivas, otra clase de negocio. Les plantea otros mecanismos, otra dinámica, otra vida, otro espíritu. Y no entienden. No entienden el negocio. No entienden dónde está el beneficio. Si apuestan eso, no están dispuestos a perder. Cuando uno hace un negocio, todos ustedes seguramente han hecho un negocio. Ustedes, por ejemplo, se compran un auto con la intención después de venderlo para obtener
algo de ganancia, ¿no es cierto? O se encuentra por ahí una joya buena, barata, entonces apuestan por esa joya sabiendo que la pueden vender después y pueden obtener un beneficio. Ese es el concepto del negocio, un beneficio después de hacer una transacción y poner algo como apuesta, ¿no es cierto? Este concepto es fácil de entender. O sea, lo que quiere decir es que yo apuesto algo para poder conseguir algo que sea mayor, ¿no es cierto? El pueblo de Dios en este momento no estaba preparado para escuchar semejantes declaraciones. No estaba dispuesto a escuchar las nuevas reglas del negocio. Estas nuevas reglas del negocio que impactan a los oyentes. ¿Qué les dice Jesús? Dice, tienen que morir. Tienen que morir. Esa es la nueva regla. Jesús nos habla de morir para dar fruto. Jesús nos plantea otra dinámica, otra regla, otra forma. Morir. Morir, fruto. ¿Tú quieres fruto? ¿Quieres invertir para ese fruto? La inversión es morir. Morir, fruto. ¿Quieres fruto? Morir. Siempre morir significó pérdida. Jesús viene a decirnos que tenemos otro camino, ¿no? La muerte como regla de triunfo. La muerte como camino. La muerte como algo muy valioso. La muerte como fuerza de transfiguración de la vida. Si alguno ha pasado por una operación, si alguno ha pasado por momentos de crisis, donde uno tal vez estuvo peligro de muerte, entiende que la muerte es dura, es difícil. Estar en ese portal de la muerte, nadie la quiere cruzar. A mí me pasó a los 13 que tuve un accidente, estuve a punto de morir, ¿no? Entonces, nadie quiere morirse. No es un buen negocio. Sin embargo, Jesús dice que la muerte es un camino. La muerte como algo valioso. Plantea la muerte como fuerza de transfiguración de la vida. Nos plantea Jesús la muerte como ganancia. Nosotros, pobres seres humanos, no entendemos. Nos corremos naturalmente de esa muerte, pues no confiamos en ella. Es como que no estamos, no somos parte de esa, no queremos ser parte de esa historia, que la muerte no nos agarre, huimos de ella. La tratamos de dejar lejos de nuestras vidas. Hermana muerte, decía San Francisco, con gran sabiduría. Jesús lo plantea, la regla, el camino, lo plantea el mismo Hijo de Dios. Y lo plantea para nosotros. Lo plantea para Él mismo. Para Él mismo primero. Porque Él lo toma primero, Él es el que toma primero la muerte. Para sí. Él, siendo Dios, no se escapó de ella, sino más bien todo lo contrario, la abrazó. La abrazó. Abrazó la muerte. Jesús es clarísimo. Pone en claro las reglas de este negocio. Jesús pone en claro las reglas de este negocio, hermanos. Y escúcheme, ¿cuál es la regla? Si amas mucho esta vida, la perderás. Sin embargo, si no estás apegado a esta vida terrena, la conservarás. Conservarás en la vida eterna. Entonces uno puede plantear, ¿amas mucho tu estilo de vida? ¿Estamos apegados a la vida? ¿Amas el estilo del mundo? ¿Amas las fiestas del mundo, las amistades del mundo? ¿Amas los amores del mundo? ¿Amas el poder? ¿Amas el dinero? ¿Amas la fama?
Amas que te sirvan. Amas que te estén felicitando. Amas estar apareciendo. Amas solamente a los que te aman. Amas tus razones. Amas tu posición social. Amas tu forma de ser. Amas el sexo. Amas tus defectos. Amas tu miseria. Amas tus planes de vida. Amas tu familia, amas cualquier otra cosa. Amas hacer lo que quieres. Si lo amas sin pobreza, entiende, todo esto lo perderás. Y nada de esto lo conservarás. Y todo esto no servirá de nada. Estarás perdiendo en el negocio del amor. Jesús nos dice que si amamos todo esto sin capacidad de abandono, todo esto lo vamos a perder. Que todo esto lo vamos a perder. Qué lejos estamos a veces de hacer el mejor negocio de la vida. Nos olvidamos cuál es el negocio de la vida. Miramos al pueblo elegido y lo juzgamos como un pueblo que es ciego, que no vieron a Jesús, que era la luz, que estaba frente a ellos y se mostraba de manera tan abierta. Nos escandalizamos con ese pueblo. Juzgamos a ese pueblo. ¿Cómo es posible que no vieran esto, no vieran nada? ¿Cómo es posible que no escucharan? ¿Cómo es posible que no siguieran a Jesús? Pero hermanos, ¿acaso nosotros no hemos visto a Jesús entre nosotros? ¿No hemos visto casado por nuestras vidas? No nos tiene que decir, no se tienen que enojar con nosotros, Jesús. No nos podemos preguntar a nosotros mismos, que a cada uno de nosotros, que Jesús nos habló y no lo escuchamos. Porque un momento dado, el pueblo no escuchó y el mensaje se fue por otro lado. ¿Estás seguro que Jesús te va a seguir hablando a ti? ¿Estás seguro que Jesús se va a seguir dirigiendo a ti? ¿O a mí? No lo tenemos comprado. Es una gracia ser cristiano. Es una gracia escuchar a Jesucristo. Pero ¿quién nos llama? ¿Quién nos puede decir que vamos a poder seguir escuchando a Jesús? ¿Quién? Las nuevas reglas del negocio es morir a mí mismo. Esa es la regla. Si quiero seguir a Cristo y entenderlo a Él y ser como Él, el único camino es la muerte. Sin hacer ese camino, quedamos como el grano de trigo que queda en la superficie, encima. Puedo ir a misa, puedo pertenecer a misión y comunión, puedo ir a los retiros, puedo leer todos los libros de Osvaldo, ayunar, hacer los rosarios a las 4 de la mañana, ponerme chapitas en las rodillas, no importa. Pero si eso queda en la superficie y no morimos a nosotros mismos, no daremos frutos. La única forma de fructificar en este negocio es muriendo. Es muriendo. Jesucristo lo tenía clarísimo. El grano de trigo tiene que caer en tierra, hundirse, podrirse y morir para recién dar fruto. Ese es el camino del cristiano, que seguimos a Cristo. Podrirnos en esa tierra, hundirnos en esa tierra para dar fruto. Ese es el negocio, la muerte. Jesús entendió de este negocio, el negocio de la cruz, el negocio de la negación, el negocio del amor. Así dice, Padre, glorifica tu nombre, ¿no? Finalmente. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, en ese momento,
En ese momento vino una voz del cielo que decía, le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Y Jesús con caridad nuevamente nos dice, aclara, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. No ha venido por mí, porque yo voy a amar la cruz y voy a atacar la cruz y voy a caminar la cruz y voy a morir. Lo haces por ustedes, para aceptar el negocio de amor, que es para nosotros también un camino de muerte, hermanos. El negocio, el negocio inteligente que nos propone el Evangelio de hoy es la muerte. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Yuri, por esta reflexión. Ahora damos paso a las preguntas, a las consultas, a los comentarios en general que haya suscitado este momento de reflexión alrededor del texto del quinto domingo de Cuaresma. ¿Alguien que quiera comentar algo? Está todo claro. Héctor, No, es Sí, interesante, Yuri, lo que tú has comentado. Yo tengo no, algo justo, estaba Lali. leyendo algo en el catecismo sobre el sentido de la muerte, y Sí, hay dos acepciones, ¿no? Que es la muerte natural, que es la que conocemos, que todo tiene un término, y un sentido cristiano de la muerte, que significa que es que le damos un sentido positivo porque nuestro espíritu es inmortal y todo demás. Y además la muerte es el precio al pecado, el precio del pecado original, lo sabemos eso. Además, yo justo está pensando cómo es que la muerte ha tenido ese sentido de ser a causa del pecado algo que hay, ¿no? Que existe. Entonces, estaba pensando que en el pecado original quizás, si no hubiese habido el pecado, si no hubiese habido pecado original, entonces nosotros podríamos haber vivido en ese tiempo con una vida inmortal. Porque creo que al cometer el pecado original, cortamos con La salud. sí, cortamos, pero con algo con el pecado corta muchas veces muchos vínculos con Dios. Y una cualidad de Dios es que es inmortal. Entonces yo creo que el pecado nos corta esa inmortalidad que tenemos con Dios. Es por eso que quizás muchas veces no pensamos que los pecados que tenemos en este tiempo, pueden herir mucho eso y pueden debilitar nuestro espíritu para no permitirnos gozar de la trascendencia futura después de la muerte. Por eso viene la condenación y todo. ¿Tú qué nos puedes decir? O sea, o aclararnos un poco ese aspecto. sí. Es como una, gracias, Vlad, sí, es como una regla en la vida espiritual, hay como una regla para ir creciendo, que es ir muriendo a nosotros mismos, ¿no? Dar espacio al Espíritu, dar espacio a Dios en nosotros. Entonces, cuando uno si uno está empachado, si uno está lleno, si uno está sin sentirse necesitado de Dios, eso va a ser muy difícil. Porque simplemente va a vivir la vida sin voltear el rostro hacia Cristo y pidiéndole a Cristo su presencia en nuestras vidas.
porque vives feliz, ¿no? Entre comillas, feliz. No tienes necesidad, te va bien todo en la vida. Así más o menos estaba el pueblo israelita, por eso no se dio cuenta. Entonces, la invitación a la muerte es invitación a dejar de lado nuestro viejo, nuestro ser viejo, nuestro hombre viejo. Hay que morir, nuestra invitación es morir al hombre viejo, morir a nuestros criterios humanos, nuestras razones humanas, por una invitación. Jesucristo mismo lo hizo para él. ¿Pero por qué? Buscando en esto la voluntad de Dios. Como Jesucristo entendió que su camino era la muerte. Y cuando nosotros podemos en nuestra vida y sentir en nuestra vida que Dios nos llama a caminar por el camino estrecho, y yo les aseguro que muchas veces ese camino estrecho es un camino donde uno tiene que morir. Pero si uno va tan empachado, tan gordo, tan equipado, digamos, va a ser difícil que muera. Es por eso que nos habla que necesitamos, no podemos estar amando, ¿no? De manera apegada las cosas. Aquí libres, la invitación a ser libres, sin apegos. Sin apegos, y cuando habla no hablamos de apegos solamente a cositas, no hablamos de un reloj, a $100, no. Hay cosas más furiosas a nuestros pecados. ¿Cuántos pecados tenemos, hermanos, que están apegados, que no queremos dejarlos? Yo mismo, o sea, no lo digo por ustedes, me lo digo a mí. Lo digo yo, o sea, para mí. ¿Cuántas cosas tengo que no he dejado? Apegadas, metidas en mí. A veces sin causarme dolor, sin causarme tristeza por no dejarlo de lado. ¿No? Entonces, es un llamado a purificarse, ¿no? A purificarse. Bueno, nada más, Clary. No sé si padre Víctor alguien quiere comentar. Bueno, Yuri, muchas gracias. Fuerte lo que decís. Como decías al inicio, por ahí son cosas, lo que hemos hablado no son cosas, no son novedades en alguna de las charlas, pero viene bien recordarlo y a veces qué difícil es morir, ¿no? Esa invitación que nos hace Jesús a este negocio inteligente, qué difícil que es. Y yo pensaba también porque muchas veces lo negativo no me permite ver lo bueno, ¿no? Es decir, Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, ¿no? Pero si muere da mucho fruto. Pero nos quedamos con la primera parte, ¿no? Cuando le anuncia a los apóstoles que van a Jerusalén y que les espera la pasión, la flagelación, la muerte, también habla de la resurrección, ¿no? Pero de eso no lo escuchamos. Es como que lo negativo muchas veces nos cierra los ojos, nos cierra los oídos, nos cierra el corazón a lo positivo, ¿no? Y creo que, como vos decías, qué falta que tenemos en creerle a Jesús, ¿no? En creerle que nos conviene esta muerte. Eso. Sí. Y da risa, porque da risa, conmueve, no sé cómo decirlo. Y cuando Felipe viene a preguntarle si puede atender a los griegos, dice, no, ha llegado la hora, ¿no? No, ha llegado la hora, dice, ¿no? O sea, como que salta no sé, su rabia interior, como su amor, diciendo, despierta, ¿no? Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, tiene que ser trigo muerto, trigo pasado por tierra. Es como que no entendemos eso. Estamos detrás no nos atrevemos a vivir esa, como tú decías, padre,
ese fruto de la resurrección, porque no queremos pasar por la muerte, por el camino estrecho, por eso que nos cuesta. Y es así, ¿no? O sea, es así de duro. Pero bueno, sí, es así, padre. Bueno, una opinión, Padre, Luis. un comentario. Un papá también. Sí, en verdad, a mí siempre en Semana Santa esto, sobre todo ya a partir del siguiente capítulo de Juan 13 para adelante, ¿no? Pues todo su testamento final, su pasión, todo. Y esto está en el capítulo 12, ¿no? Sí, realmente, y veo esta relación con lo del domingo pasado, ¿no? Sí. En verdad hay varias cosas que impresionan, digamos, que cuando se abre el cielo y del cielo se escucha, ¿no? Yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. No, todos lo escuchan, ¿no? Sí. Otro decía un trueno, ¿no? Un trueno. El otro dice, bueno, parece que le habla un ángel, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener los oídos también abiertos, ¿no? Porque eso depende de nosotros, ¿no? De la apertura que tengamos y pedir que Dios nos hable, ¿no? Que nos hable, que podamos entender. Todo esto que estamos comentando, este mismo hecho de ver a Jesús, aquí es donde uno ve, digamos, que la serpiente de bronce, ¿no? Exacto. Ahora, el hombre va a ser glorificado, dice. Pero en esos tiempos la gente no lo entiende, ¿no? La gente el día anterior, nomás Jesús había entrado como un rey, y ya llegó el rey a salvarlo de los romanos. Tengo otra sincronización, ¿no? Y a veces nosotros estamos igual, ¿no? Nosotros estamos esperando un rey así glorioso que venga a masacrar a los narcos, a los terrucos, qué sé yo, pero no, eso es pensamiento humano, no es nuestro, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo, bueno, es evidente pues que la muerte que es, eso de grano, eso lo hemos leído, releído un montón de veces, tenemos que morir en nuestras miserias, todas esas cosas, ¿no? Al yo, a nuestros cálculos. Yo, no sé, esa sería una pregunta que tiene que hacer a nuestra curita, ¿no? Pero que yo me considero que soy más pecador que estos hombres que estuvieron ahí. Porque estos apóstoles que estaban ese día no entendían, no escuchaban, porque no había recibido el Espíritu Santo, ¿es cierto, Víctor? No había recibido el Espíritu Santo todavía. ¿Es así o no? Sí, es verdad, digamos, nosotros tenemos más responsabilidad porque aparte conocemos toda la historia. Así es. Estos apóstoles, se murió Jesús y cayeron en desgracia, asustados, peor, se acobardaron, porque no tenían el Espíritu Santo. Pentecostés recién le da toda esa valentía, los transforma, ¿no? Entonces, sí, en verdad que nunca he hecho un alto en este pasaje, pero la muerte es, morían soy yo, pues, ¿no? Lo que dijo Yuri, el hombre viejo, ¿no? Jesús, su muerte de Jesús es el Cordero de Dios que muere. Eso hay que entender, ¿no? Él no muere por sus pecados, Jesús no, por nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La única forma que podías liberarnos de nuestros pecados era un Cordero que es Jesús. Ni 1000 carneros, toda la ganadería de Argentina podía ofrecer como ofrenda, no vale para los pecados. Solamente Jesús, ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso, cuando repito nuevamente, no sé, ese mensaje que estoy recibiendo, que cuando miren la cruz ahí esa serpiente de bronce, mire el amor de Dios, ¿no? No mire con pena, tristeza, pobrecito Jesús, no. Mire la misericordia de Dios que ha entregado a su hijo y ahí está, desangrándose. Puro amor, ¿no? Puro amor, totalmente, digamos. Entonces eso me tiene que quemar el alma, ¿no? Así es. Entonces sí, por eso para mí la cuaresma tiene un sentido siempre, un sentido especial. Yo agradezco
esta reflexión que están haciendo porque me está... une las cosas, ¿no? Une las cosas. Gracias. Gracias, Lucho. Buenas noches, hermano. Muy bonito el tema. Tengo una pregunta. Escuché hablar acerca del hombre, si podría ser inmortal. ¿Podría ser plausible decir que el hombre es inmortal a raíz de tiene una vida en esta física, en esta tierra, y luego pasa a una vida eterna? Primera pregunta. Y aprovechando que está el Padre, ¿no? De repente. Y la segunda es, el pecado nos aleja de Dios. Al alejarnos de Dios, lógicamente ya no estamos en una condición de vida, de esa vida saludable, de esa vida de entrega, ¿no? Al alejarnos de Dios empezamos ya una muerte, ¿no? Y esa muerte, lógicamente, la podríamos comparar con ese llorar y crujir de dientes que se nos habla en la vida eterna, pero que se empieza de repente desde acá en la tierra, cuando perdemos ese contacto y esa sintonía en el Señor. Muchas El gracias. infierno, mi querida hermana, el infierno, digámoslo claro, no es esta vida, no es en esta vida que vamos a tener el sufrimiento. El infierno, morimos en pecado y vamos al infierno. Así es. Héctor, por Disculpa favor. que te interrumpa. Sí, Lucho también. Héctor. Bueno, por un lado, el hombre tiene un alma espiritual, por lo tanto su alma no se corrompe cuando muere, no se destruye como cualquier alma de cualquier viviente, digamos, de cualquier animal, digamos, ¿no? Al ser racional, le da, su alma es espiritual y no muere. Por eso la definición de muerte, la definición de muerte en el hombre es la separación del cuerpo y del alma, no es la corrupción total de esa sustancia, ¿no? Sino que es la separación del cuerpo y del alma. Entonces, cuando muere, el ser humano queda incompleto porque no tiene cuerpo, pero su alma se subsiste. Ahora, con el tema del pecado original vino la condición o sea, antes del pecado original, era que no es que no es que el hombre sea inmortal, era inmortal, sino que no tenía enfermedades, por lo tanto era mucho más longevo. Y si no había dolor tampoco. Entonces, podía vivir mucho más, pero eso, bueno, no sé, no hay estudios realizados sobre eso, sino que todo se sabe desde la deducción de la revelación, ¿no? Pero sí, supuestamente eran más longevos y no tenían enfermedades. Y con respecto a y el pecado no solamente instaura la muerte física, o sea, violenta, sino que también el pecado también instaura una ruptura con el que es la vida, ¿no? Que es Dios. Entonces sí, efectivamente, el que vive en pecado vive ya un adelanto de lo que es el infierno, ¿no? Aquí en la tierra. Porque y sobre todo si es alguien que está obstinado a seguir pecando, ¿no? En la Biblia hay una frase que dice que el único pecado que no se puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Y eso no se entiende muy bien, pero lo que es eso es en realidad es que tú en tu libertad niegas la gracia de Dios, ¿no? Entonces te obstinas a seguir viviendo en pecado y eso te lleva a una vorágine, digamos, a una espiral que te va hundiendo cada vez más, ¿no? Todos obviamente tienen la posibilidad de ser salvados, pero Dios tampoco nos quita la libertad, ¿no? Ujú. Nos quita la libertad. Entonces, eso es un poco lo que creo que
podría decir con respecto a esas dos cosas, ¿no? Bueno, eso. No sé, Víctor, o Yuri. Sí, nos preguntaríamos, ¿no? Hermano, ¿qué estamos amando? ¿Qué estamos amando? ¿Qué hay en nuestro corazón como prioridad? ¿Qué estamos amando? Porque Jesús amaba la voluntad del Padre. Por eso fue capaz de entregar su vida con tal de cumplir la voluntad del Padre. En nosotros, ¿qué ponemos como prioridades? ¿Qué ponemos como apegos? ¿Qué tenemos? ¿Qué amamos tanto que ponemos de barrera para no amar a Jesucristo como deberíamos amarlo? ¿Qué amas? ¿No? O sea, en el sentido de apego, ¿no? No. Sí, lo que por ahí en el Evangelio dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Exacto. Eh, Entonces dice, y el tesoro ordena toda alrededor del tesoro se ordena toda tu vida, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, si hay cosas que tú ves que estás haciendo mal las cosas, significa que a lo mejor ese tesoro no es precisamente Dios, ¿no? Eh, y además es un entonces, negocio raro porque dice, el que ama su vida la pierde. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que odia su vida en este mundo la guarda para la vida eterna. Bueno, asombroso, ¿no? ¿qué más? Sigamos conversando con la gente. Ahí veo Yo a quería, Edward. yo quería preguntarles, ¿no? Sí. Bueno, en la charla que diste, Héctor, hablaste de mentirse, ¿no? A uno mismo. ¿De Y qué? después, padre, de mentirse a uno mismo, ¿no? Después, el padre Marcial nos habló de besar la cruz. Y ahora Yuri nos habla de morir, ¿no? Entonces, es necesario tener una gran valentía para dar el siguiente paso y ser libre, ¿no? Porque es no mentirnos, besar la cruz, morir a nosotros mismos, y allí voy a ser libre, porque generalmente yo creo que uno siempre sabe en qué cosa, ¿no? Tiene que morir, pero no lo quiere soltar, ¿no? Por ejemplo, para mí es más fácil, creo que para muchos de mis hermanos solteros, los padres, los hermanos, ¿no? Pero, por ejemplo, que me pidan un trabajo que no estuve acostumbrada a hacer, eso sí sería morir para mí, ¿no? Entonces, esa libertad la consigo ahí, y después una y otra vez hay que seguir muchas muertes, ¿no? Para poder alcanzar esa libertad. Y otra cosa es que ahora que nos han vuelto a confinar por Semana Santa, cómo uno puede vivir todas nuestras fiestas de esos días con esta libertad, ¿no? Y qué sería morir en esos días para nosotros, ¿no? Sí, cuando uno va viviendo, van pasando los años, se da cuenta que hay muy pocas cosas realmente importantes, ¿no? Y que muchas de las cosas a la cual nosotros hemos dedicado nuestra vida por mucho tiempo es, es paja, ¿no? Es paja que se quema con una sola chispa, ¿no? Y, y se da cuenta que
la vida en realidad es, es, es cada vez más sencilla, ¿no? Y es finalmente creo que lo que dice Yuri, ¿no? De morir, negarse a sí mismo, pero no como los budistas que se niegan para anular su propia individualidad, sino que esta negación más bien te afirma como persona, ¿no? Y es lo que te hace de alguna manera más ser tú, ¿no? Pero el tú más al cual, con el cual Dios te nombró, ¿no? Puede sonar muy poético o a lo mejor demasiado metafórico todo esto que estoy diciendo, pero es así, ¿no? Es la vida, uno tiene que entenderla que nosotros nacemos para servir y que constantemente el llamado que Dios nos hace es servir. O sea, lo que nos pide Dios en el día es servir, no quedarnos con nuestros egoísmos, no quedarnos con las cosas con las cosas para mí, sino poder romper un poco la inercia de ese hombre viejo y salir a servir al hermano, ¿no? Ahí yo creo que, o sea, en esa dinámica del servicio uno comienza a entender el encuentro también con Dios, ¿no? Se hace como uno socio de Dios. Y uno tiene que, justamente en el examen de conciencia, siempre tratar de mirar cómo va eso, ¿no? ¿Qué tanto estoy sirviendo? ¿Qué tanto me quedo yo conmigo mismo y no y hago mirada ciega hacia el hermano que me está necesitando, ¿no? Así que, y con respecto a la Semana Santa, lo mejor es meditar la pasión, o sea, esos días, tanto a nivel comunitario, va a haber la posibilidad de seguir un retiro, quizás desde nuestras casas, pero es la oportunidad para poder meditar sobre eso, ¿no? Y estar en esos días que no hay trabajo, que no hay nada, estar concentrado en lo que es el amor que Jesucristo manifestó a nosotros al morir en la cruz, ¿no? Y, y eso, o sea, por más que tal vez no tengamos la posibilidad de los sacramentos, de visitar las iglesias, tenemos la oportunidad de sí o sí meditar, meditar lo que es la pasión, que eso es en realidad la gran sabiduría de la vida, ¿no? Meditar la pasión. Yo creo que también este tiempo es especial de Cuaresma y de Semana Santa. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios está con nosotros, cristianos, y busca convertirnos. Así que, a pesar que estamos lejos de las parroquias o lejos de nuestros retiros, el retiro que hagamos, el espacio que le demos a Dios, Dios lo va a tomar para la conversión. Si encuentra un corazón, si encuentra en nosotros espacio para trabajar. Si estamos llenos, si estamos como embotados de tantas cosas, entonces no va a haber espacio para el Espíritu Santo. Entonces, este tiempo es de trabajo interior y dejar de lado muchas cosas, ¿no? Para preparar el corazón para el momento adecuado. Y eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener seguramente, no sé si ya lo anunciaron, pero vamos a tener un retiro vía Zoom, ¿no? Claro. Y el Zoom
te da la comodidad de estar en tu casa y estar atendiendo más de una cosa a la vez, ¿no? Quizás el retiro presencial, tú estabas sentado ahí en el local y estabas con tu cuadernito, escuchabas al que estaba predicando y tenías menos posibilidades de desconcentrarte, ¿no? Pero en el Zoom, por ahí apagas tu cámara y no sé, pues te pones a ver tu celular, a contestar los WhatsApps, este, a hacer otras cosas mientras que vas escuchando solamente lo que suena en la computadora. Y esa actitud es, es no morir a sí mismo, pues. Claro. O sea, en una cosa tan sencilla, comienzas a meterte miles de actividades alrededor del Zoom, estás haciendo muchas cosas, estás escuchando, estás atendiendo el WhatsApp, todas esas cosas, y eso es hombre viejo. O sea, ahí lo estás canchereando a Dios, porque el que está predicando te está hablando de parte de Dios, pero tú estás haciendo otras cosas. Sin Apaga tener la corazón. cámara para que no te vean y comienzas a hacer otras cosas. Claro, tú estás escuchando y a lo mejor si te preguntan en el momento, a ver Rocío, dime qué es lo que dijo el que está predicando, le vas a dar la lección. Pero no se trata de saber la lección, se trata de cuánto Dios ha penetrado con esas palabras. Entonces, una cosa es escuchar que alguien ha muerto y otra cosa es escuchar a un hermano acompañar en el dolor de esa muerte, ¿no? Ahí, Marta creo que quería decir algo, ¿no? Sí. Sí, quería hacer una pregunta. Cuando una persona ya sintió que el Señor le pidió un corazón contrito y un corazón humillado, y pasó por muchas pruebas, y luego de las pruebas que pasó, bueno, el Señor le da ciertas, digamos, ciertos alientos que son temporales, pero que son parte también de poder tener una tranquilidad en un tema ya normal de tus cosas temporales, ¿no? El tener una alegría de poder haber logrado ciertas metas que se habían perdido, sin que esto quiera decir, y creo que dentro de la lección aprendida está, que nada te pertenece y que hoy puedes tener y mañana no puedes tener y mañana vuelves a no tener y mañana te vuelves a golpear. Pero el sentirse contento por haber tenido esto de nuevo, una tranquilidad, como te digo, de hoy, porque nada podemos saber que es nuestro, ni que es eterno, ni nada. ¿Se puede considerar eso un apego? No. Yo creo que hay que pedirle siempre a Dios una capacidad de renuncia y de muerte, ¿no? Porque, y después entender que pedir a Dios también, pedirle a Dios por favor que ser pobres, ¿no? Que todas las cosas pertenecen a Dios y que vienen de Dios y uno tiene que estar agradecido con las cosas que vienen de Dios. Ahora, lo que pasa a veces uno tiene miedo de pasar nuevamente por esa angustia, pasar nuevamente por esa corrección, ¿no? Claro, pero no tú quisiera sabes pasar. que puedes volver a pasarla. O sea, si no has aprendido la lección, pensarías eso. Claro. ¿No? Sí, pero no necesariamente, porque no aprendiste la lección, no necesariamente vas a pasar de nuevo por lo mismo. No, me refiero, pensaríamos que si no hemos aprendido la lección, o sea, que no vamos a volver a pasar por eso no, porque como nada nos pertenece y es real, y cualquier cosa que hayamos logrado con esfuerzo, tampoco es esa raíz de los dones que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Porque partiendo de los dones que tenemos, le pertenecen a Él, ¿no es cierto? Vienen de Él. Y lo da
para su servicio, pero también lo da para que tú puedas mantenerte y también brindar ese servicio, que es para él. Claro. Sí. Sí, hay una posibilidad de que hay lo que se llama en la vida espiritual tiempo de consuelo y tiempo de desconsuelo, ¿no? Eh, y puede ser que el tiempo de consuelo, más allá de, en vez de rectificarnos como personas y encaminarnos más hacia Dios, nos pueda relajar también. O sea que o sea, es como ese chiste del chico que está buscando un estacionamiento y está todo ocupado y le pide a Dios, Dios, si me ayudas a encontrar un estacionamiento, te prometo que voy a cambiar. Y justo cuando está diciendo eso, encuentra un estacionamiento y dice, no, 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 yo no. Y se mete, se estaciona, ¿no? Porque ya Dios no le hizo el favor, entonces por eso él se desentiende de ese tipo. Claro, porque nunca, o sea, ahí yo te entiendo lo que estás diciendo, porque nunca consideró que el Señor los hizo. Ese fue el Claro, problema. ajá. Pero, o Ese sea, fue. puede ser que en el tiempo de consuelo, uno, más allá de reforzar la relación con Dios, lo pueda entibiar. Porque, Puede suceder. porque el tiempo, cuando uno está bien, muchas veces puede llegar a aflojar un poco, ¿no? Y entonces la idea es que si pasaste por una experiencia muy fuerte, dura, eso te cambie la forma de ver la vida. Ya no puedes mirar en el tiempo de paz de la misma manera que como mirabas cuando antes de esa gran lección que Dios te dio al vivir una cosa dura, ¿no? Por pasar. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que pasó por cáncer, ¿no? Que estuvo a punto de morir, pasó por 8 quimioterapias. En ese tiempo se dio cuenta que la vida es frágil y que solamente importa a Dios. Después sale del cáncer, se sana y en vez de repotenciar la relación con Dios, afloja porque ya está libre de la muerte. Por ejemplo, yendo un poco más a lo concreto, y lo voy a decir en el caso mío, ¿no? Concreto. Yo, por ejemplo, siento que el Señor nos ha mirado con misericordia, porque eso es lo que yo siento, nos ha mirado con misericordia, y nos ha dado cierta tranquilidad, ¿no? Al poder regresar al barrio comunitario, al que los chicos puedan seguir estudiando, y cosas temporales, ¿no? Cosas temporales de las cuales pasamos un momento complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, sí siento que mi vida de piedad ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Sí, porque antes tenía muchas actividades, muchísimas que yo misma me cargaba, yo misma, no hablo de nada, hablo de lo que tú por propia decisión y libertad has hecho, ¿no? Entonces, y me cargaba y me cargaba y me cargaba y me cargaba como, o sea, ya de una manera que no lo disiernes, ¿no? Entonces, y no tenía mucho tiempo para ese momento de paz, de tranquilidad, de poder sentarte un rato, meditar, orar, que es necesario, el silencio es necesario para escuchar. Entonces, yo particularmente, incluso cosas que antes no se hacían, bueno, como familia, ¿no? Por decirte una oración de la mañana, o por ahí el rosario juntos, pero ahora, por ejemplo, con mi hijo de repente me dice, mamá, el ángelus, mamá, la coronilla, mamá, un rosario. Entonces, y antes no podía, ¿no?
no podía, y aún así todavía a veces le tengo que decir, no puedo porque tengo que ver esto, ¿no? Pero definitivamente de lo de antes a lo de ahora, también el hecho de no tener tanta preocupación por las cosas temporales que tienes que pagar el colegio y no tienes, y tienes que pagar el otro y no tienes, y bueno, ¿no? Entonces también te jalan un tema de una intranquilidad también mental, ¿no? También. Entonces, bueno, eso es lo que en la vida práctica, en mi realidad, veo, ¿no? Claro. Yo creo, Marta, y quiero que sea para todos nosotros, Dios siempre va a querer buscar nuestra conversión, que podamos llegar a ser santos. Eso siempre es así. Entonces, a veces nos va a tocar momentos difíciles, digamos, y de formas, ¿no? Difíciles, distintas maneras de ser difícil. Y otros momentos fáciles, de distintas formas. Ahora, nosotros nos toca ser fieles en lo poco, ¿no? Y creo que todas las cosas que vienen siempre de Dios. Uno tiene que estar agradecido con las cosas que vienen de Dios, así sean buenas y malas. Y sobre eso trabajar, ¿no? Sin desconsuelo, o sea, con la buena intención, con rectitud de alma, tratar de hacer lo que Dios quiere hacer en medio de esas circunstancias difíciles o fáciles que nos toquen vivir. No sé cuánto tiempo nos tocará estar en paz. Tal vez nos toque tiempos de dificultad donde tengamos que abrazarnos a Dios como sea y agradezcamos a Dios esos momentos de paz, ¿no? Pero yo creo que siempre Dios va a buscar en esos tiempos, en todos los tiempos, nuestra santidad, ¿no? Y está tranquilo con eso, hay que aprovechar ese tiempo, ese espacio de nuestra vida, ¿no? Y después, sí, claro, uno puede decir, no, es que quisiera vivir más tiempo, este tiempo de paz. Sí, puede ser, porque somos humanos. Y bueno, hay que seguir viviendo, digamos, voy para adelante, ¿no? Bueno, no sé, ya somos 10. Sí. Solamente yo quisiera, no sé si vamos algo más, Percy, o la última línea. Solamente para decirles, hermanos, primero, muchas gracias, pero como en el Evangelio nos dice, en la última parte, dice, Jesús dice, ¿no? No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Jesús cumplió, Jesús iba a cumplir su misión. Entonces nosotros, cada uno de nosotros nos podemos parar de lado, de canchero, pensando que ya estamos haciendo todo. No, y la voz viene por nosotros. La voz viene hacia mí, se dirige a mí, que estoy acá en este momento reflexionando entre hermanos. No pensemos en mi esposa, en mi hijo, en otra persona. Si hemos escuchado algo que me dice el corazón de este momento, ¿no? Eso es para mí. No pensar en los demás, ni enjuiciar a otra persona, sino ¿qué me dice Dios a mí? Porque si vino la voz del cielo, eso es para mí, no para otra persona, ¿no? Eso, ¿no? Padre. Bueno. ¿Ya terminamos o qué? Sí, ya hemos terminado. Les agradecemos por su atención, por todo este momento de compartir. Y ya la próxima semana cierra el Padre Víctor con broche de oro. No lo tuvimos tan presente en Adviento, pero en Cuaresma se sacó recuperó. Así que bueno, Padre, te pedimos que cierres la reunión con una bendición. Bien. Espero que me escuchen porque mi internet está medio inestable. No se escucha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por este momento que hemos compartido.
por esta invitación que tú nos has dado a morir a nosotros para que florezcas vos. Danos la gracia de creer en tus palabras. Danos la gracia de seguirte y de prepararnos en este tiempo que queda de Cuaresma para poder realmente morir contigo, para poder resucitar. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en este camino, que no lo vivamos de lejos, sino pegados a ti, también manchándonos con tu sangre bendita. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias, Yuri. Gracias, hermanos. Gracias.